Chicos, ¿tienen alguna duda? No importa si es de la guía, quieres que les explique algo en particular o de algún otro libro que hayan consultado, de los paneles, no sé. Todo lo que, o sea, estamos aquí para aclarar sus dudas, tenemos este espacio para ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, cómo no. Ajá. Valentina, creo que. El ejercicio 26 de la guía. Vamos a ir viendo, ¿sí? 26. Ok, listo. Es una comparación de dos compuestos y cuál es el más ácido y por qué. Ok, entonces déjenme un momento, vamos a llevárnoslos al whiteboard. Ok, perfecto. Ay, no. Un, dos. Ok, listo. Ok, fíjense, aquí tenemos este ejercicio. Nos pregunta lo siguiente. Para cada uno de los siguientes pares de compuestos, déjenme colocar el audio al máximo para que la grabación salga lo mejor posible. Ok, para cada uno de los siguientes pares de compuestos mostrados a continuación, ¿cuál será más ácido y por qué? Entonces, en el ejercicio A, vamos a ver qué nos están pidiendo. Nos están dando, ok, el ejercicio A, tenemos CH3, CH2, CH2, NH3 más. Ujú. Y el siguiente ejercicio es SO3 menos. Ok, fíjense, tenemos estas dos estructuras. Fíjense que las dos estructuras tienen una composición similar. El centro ácido es este NH3 más que está aquí, este NH3 más que está acá. Y tenemos una estructura que está conformada por otros tres grupos. O sea, fíjense, tengo dos carbonos que son similares. Y acá tengo un grupo metilo y aquí lo estoy sustituyendo por un grupo sulfonato. Ok, entonces, vamos a considerar este primer compuesto tiene un equilibrio ácido-base, ¿verdad? Si lo veo en agua, el equilibrio ácido-base que va a tener este compuesto es que básicamente este NH3 más va a reaccionar con el agua para producir un equilibrio ácido-base que va a ceder un protón de aquí para formar H3 o más. Y con el agua ocurre lo mismo, H3 o más. Entonces, ¿cuál define cuál compuesto es más ácido, cuál es menos ácido? Va a definirse por la estabilidad de la base conjugada. Es decir, que yo voy a tener que comparar estos compuestos que están acá. ¿Cuál base conjugada es más estable? La base conjugada más estable va a ser aquella que este par de electrones sea más pequeñito. ¿Y qué va a hacer? ¿Quién va a hacer eso? Déjenme ver si podemos, va a ser este grupo SO3 sulfonato. ¿Qué ocurre? Aquí yo no tengo efecto de resonancia. ¿Por qué? Porque es una cadena alifática y todos estos elementos son elementos, átomos de carbono con hibridación sp3. Entonces, ¿qué va a hacer este grupo sulfonato? Va a traer densidad electrónica por efecto inductivo y va a estabilizar esta base conjugada. Entonces, si yo veo esto que está aquí, este par de electrones aquí va a ser muy grande porque estos grupos metilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más I. Aquí tengo estos metilos que están aquí, van a dar densidad electrónica por efecto inductivo más I,
Pero este grupo sulfonato, como es un azufre con 3 átomos de oxígeno, básicamente es este grupo que está acá. Se los voy a descomponer. Es esta especie que está aquí según la estructura de Lewis. Él va a traer, como estos 3 oxígenos son más electronegativos que el azufre, van a traer densidad electrónica. Entonces, el efecto inductivo más I de los grupos alquilos está limitado y por consiguiente, el compuesto, si yo digo que esto es el compuesto 1, ya que tenemos A y B, y este es el 2, el compuesto 2 será el más ácido. ¿Por qué? Porque su base conjugada es más estable, recuerden. Cuando un compuesto es más ácido, su base conjugada es más estable. Entonces es una base conjugada más débil, no tiende a revertir el equilibrio. Déjenme ver acá. ¿Existe alguna duda? ¿Existe alguna duda con respecto a esta parte, al primero? Ok, ya vemos por aquí el ejercicio 11 y después, ok, esto te lo respondo ahorita, Valentina. Ajá, Mariana. Sí, profe, una pregunta con ese ejercicio. ¿Cómo no? ¿Puede volver a explicar lo de que cómo los grupos alquilos empujan la densidad electrónica hacia la amina? Sí, cómo no. Déjame ver algo aquí un momentito. Ujú. Listo. Clases. Vamos a abrir la presentación de clase. Ajá, mira. Tú tienes varios grupos. Los grupos pueden tener distintas características. Déjame buscar la lámina 66. Fíjate, este grupo, los grupos alquilos, son grupos que son dadores. Fíjense, aquí está buenísimo porque aquí lo vemos. Acá, fíjense, aquí el grupo SO3 menos, SO2, SO3 menos, es un grupo electroatractor de densidad electrónica por efecto inductivo. Los grupos alquilos, ¿qué hacen? Si tú tienes, por ejemplo, eh, vamos a verlo con una mina, que es el caso más sencillo. Tú tienes una mina o una base, ¿verdad? Esto que está aquí. Tienes esta base y ahorita tenemos una base que tienes un solo grupo metilo, que es una amina. Este es el amoníaco, el primero. Esta es la metilamina, es una amina no sustituida. Tienes la dietilamina y tienes la trimetilamina. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que tenemos una amina, un amoníaco, que es una amina no sustituida, una amina primaria, una mina secundaria y una mina terciaria. ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que está ocurriendo sencillamente es que cuando tenemos una amina primaria, una metilamina, él va a ejercer un efecto inductivo más I. Aquí la carga van a ser unos punticos pequeñitos. Aquí, estos dos grupos metilo van a exigir cada uno dos efectos más I. Y el par de electrones va a ser más grande. Y aquí en este caso, en el grupo, cuando tú tienes un grupo terciario, tienes 3 efectos inductivos. ¿Por qué es ese efecto inductivo más I? ¿Cuál es más electronegativo? ¿El nitrógeno o el carbono? El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3, si no me equivoco, la electronegatividad del nitrógeno. Y la electronegatividad del carbono es de 2,5. Entonces, ¿qué ocurre? El nitrógeno, ser más electronegativo que el carbono, le va a quitar densidad electrónica. Por eso es el efecto inductivo más I. Y ese efecto inductivo más I, a medida que tú tengas más grupos alquilos, ese par de electrones es más voluminoso sobre este punto, sobre el nitrógeno, y por lo tanto su mayor basicidad. Déjeme ver un momento acá, ya, que tengo un problema con el mouse. Déjeme. Listo, ahorita. No sé si pude aclararte la duda, Mariana. Ok,
Fíjense, vamos a continuar con nuestro ejercicio que nos preguntó Valentina. Tenemos el ejercicio A. Vamos a ver al B. Ácido pícrico, fíjense. A mí me encanta que ustedes entren a clase y a partir de la semana que viene es importantísimo que ingresen. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a ver aluros de alquilo. Igualito vamos a hacer una clase consulta ejercicio antes del otro parcial que es el 7 de julio. Pero aluros de alquilo es la base del tema orgánica 2, el primero. O sea, les voy a ser totalmente sincero. Si ustedes no entran y no dominan aluros de alquilo, considérense que orgánica 2 van a evaluarla en base a 10. De 16 tienen que sacar 10 puntos. Porque los primeros 4, si no saben, el tema de aluros están perdidos. Y es el primer tema que habla la profesora Nuri. Es muy importante. Entonces, fíjense. Esto también es una excelente pregunta que nos trae Valentina aquí. Que es, ¿cuál compuesto es más ácido? El ácido 2,6, 2,4,6 trifenol o el ácido 2,4 dinitrofenol. Entonces, fíjense, este es un típico ejemplo del ácido pícrico. El ácido pícrico es un ácido orgánico fuerte y esto lo colocan mucho en los quizzes de laboratorio y nosotros también lo hemos colocado en parciales, o sea, no les miento. Nosotros ponemos este elemento en la mezcla de separación y ponemos también otras especies. ¿Qué ocurre? Aquí el ácido más fuerte es el ácido pícrico. ¿Por qué? Déjenme colocar esto, eliminarlo y colocarlo no como su estructura resonante, sino como el par de electrones localizado. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué efecto tienen los grupos nitro? Los grupos nitro, fíjense la lámina 66 para Mariana, tenemos una lámina de grupos. Fíjense, aquí los grupos nitro que están acá, déjenme ponerlos aquí, aquí en esta zona donde estoy subrayando, tiene un efecto electrotractor menos I. Pero no solo tiene el efecto atractor menos I. El grupo nitro tiene un efecto atractor menos I y menos R. Pero ¿dónde tiene el efecto menos I? El efecto menos I siempre lo tiene. Y el efecto menos R en un anillo aromático solo lo tiene en las posiciones orto y en la posición para. ¿Por qué lo tiene en la posición orto y en la posición para? Me voy a salir un momento del ejercicio. Imagínense que yo estuviera considerando el grupo nitro, un fenol, no tiene que ver con el ejercicio, pero lo tengo, el grupo nitro, en posición meta. Y él reacciona en agua, ¿verdad? Cuando reaccionó en agua, formó H3 o más y formó el metanitrofenóxido. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Ocurre lo siguiente, que cuando yo tengo esto que está acá, fíjense, aquí tengo mi grupo nitro, voy a dibujarlo como él es en verdad, que es una carga positiva. Tengo doble enlace aquí. Entonces, ¿qué pasa con esta carga negativa? Hago resonancia. Carga negativa acá. Voy a hacer 1 a 1. Aquí tengo los dos pares de electrones. Y tenía los dos pares de electrones acá. Y tengo esto. No voy a completar todas las estructuras, sino nada más esto. Fíjense, él baja para acá. Pero ¿qué ocurre? La carga no entra en el anillo porque si no, tengo que mover a juro esto porque si no se explotaría mi carbono. Entonces, ¿qué estoy ocurriendo? ¿Qué están observando aquí? Que cuando el grupo nitro está en posición meta, ¿verdad?
Y así continúan. Cuando el grupo nitro está en posición meta, el efecto menos R de él no existe, porque él no puede, yo no puedo localizar la carga en torno a estos anillos, en torno a los átomos de oxígeno. ¿Qué ocurre aquí? En este compuesto, yo tengo tres grupos nitro, ¿verdad? Si esto es 1 y esto es 2, aquí voy a obtener tres efectos inductivos menos I, perdón, tres efectos inductivos menos I y tres efectos inductivos menos R. Y aquí solo tengo dos efectos inductivos menos I y dos efectos inductivos menos R. Eso quiere decir que cuando yo forme la base conjugada, vamos a formarla solo para el ácido pícrico, que es un ácido orgánico fuerte, sin grupo carboxilo. ¿Qué ocurre? Él en agua, yo puedo extraer este protón con bicarbonato de sodio. Recuérdense, los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos que en agua sabemos que son ácidos débiles porque no se ionizan completamente por un problema de la solvatación. Pero son ácidos, en química orgánica se consideran ácidos orgánicos fuertes porque su protón acídico puede extraerse con bicarbonato de sodio. Entonces, yo tengo esta estructura, ¿verdad? Agua, ocurre un equilibrio ácido-base. Y aquí voy a dibujar ahorita su estructura cómo va. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, esta carga negativa por resonancia, voy a hacerlo en otro color. Fíjense, esta carga negativa por resonancia, cuando yo hago esto, la carga negativa puede irse hacia este átomo de oxígeno. Pero también, si yo veo esta carga negativa no, disculpen, en verde. Esta carga negativa también puede localizarse por resonancia hacia los oxígenos del grupo para y también aquí en el grupo orto. Fíjense, en el grupo orto yo bajo esta carga, subo hacia acá. Entonces, ¿qué ven? Que la carga se deslocaliza en total entre 1, 3, 5, 7 átomos de oxígeno. Es por eso que el ácido prícrico forma una base conjugada muy estable, muy débil, en comparación que el ácido 2,4. De hecho, yo necesito dos grupos en las generalidades de las reacciones ácido-base. La última lámina, la lámina 119. Esta es una buena lámina para recapitular. Fíjense que en el caso del fenol, esto es bueno que se lo sepan. Déjenme ponérselos aquí y lo vamos a leer. Se necesitan dos grupos nitro en posiciones orto y para disminuir el pKa del fenol a 4. Entonces, fíjense, A4. ¿Cuál es el pKa del ácido pícrico? Yo les pasé todas las tablas. Esto está en un libro llamado El Pine. Es buenísimo para estudiar ácidos y bases. Si quieren, está en el campus virtual, pero no sé la estabilidad del campus ahorita, pero se las puedo dar. Déjenme ver. Ajá. Listo. Aquí, de esto debe estar acá. Aquí, fíjense. El ácido pícrico. Vamos a poner esto aquí. Ajá. Ok, los hidrocarburos alifáticos no son ácidos. Por eso es que tienen valor de 52. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido pícrico, el que le estoy diciendo, el 2,4, perdón, dimetilfenol 4. Pero si yo voy más abajo y le coloqué un grupo nitro, fíjense cómo el pKa disminuye. 0,3. Es un ácido muy fuerte. ¿Por qué? Porque su base conjugada estabiliza por resonancia la carga a todos estos grupos nitro. Mm,
No sé si esta parte se comprendió. Ok, vamos a ver el, el tercer ejercicio, el ejercicio C. Y ahorita les respondo el de SN2, SN1 y SN2 y hacemos el C. Ok, el C, ok, perdón, me salté hice, este es el C. Este es el C. Me salté el B. Ok, el B dice metanitrofenol y paranitrofenol. Bueno, es lo que les expliqué con anterioridad. O sea, yo tengo el metanitrofenol, ¿verdad? Metanitrofenol, que es esto que está acá. Grupo hidroxilo, grupo nitro en posición meta. En posición meta nada más opera el efecto inductivo menos I. El efecto inductivo menos R del grupo nitro no opera porque la carga no entra hacia los átomos de oxígeno, más el agua me da el grupo fenol más H3 o más. Mientras que si yo tengo el grupo en posición para, ok, entonces tendríamos esto que está aquí y tenemos el grupo nitro en posición para. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la carga se deslocaliza por resonancia. Ok, aquí la carga, este grupo que está aquí, se deslocaliza por resonancia en torno al átomo de nitrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí está operando en posición para, opera el efecto inductivo menos I y menos R el grupo nitro. Entonces, esta base conjugada es más estable y más débil. Por lo tanto, si el compuesto en posición para es el metanitrofenol, perdón, si el compuesto 1 es el metanitrofenol y el compuesto 2 es el paranitrofenol, un orden ascendente de estabilidad, el compuesto 2 sería más ácido que el 1. Si fuera un orden descendente, 2 sería más ácido que 1, ¿ok? Importante con esto, con los símbolos. Este orden es ascendente y este es un orden descendente. Ok, y ahorita vamos a hacer, creo que nos queda uno solo, que es el de el ácido acético y el fenol. Ok, ok, el ácido acético. El ácido acético reacciona con el agua para producir un equilibrio ácido-base. Y el fenol también lo hace con el agua para producir el mismo equilibrio ácido-base, ¿verdad? Que es la pérdida del protón acídico. ¿Qué ocurre? El ácido acético es un ácido fuerte porque su estructura de resonancia en química orgánica, este protón se puede extraer con bicarbonato de sodio en separación de mezclas. El viernes vamos a hacer ejercicios de eso. Se puede extraer con bicarbonato de sodio al 10%. Mientras que este protón con bicarbonato de sodio no se extrae. No hay reacción química. Se tiene que extraer este protón, perdón. Se tiene que extraer con hidróxido de sodio al 10%, una base más fuerte. Y básicamente es porque el ácido acético es más fuerte porque su base conjugada es más estable y débil
porque la carga negativa se deslocaliza por resonancia entre dos átomos de oxígeno. Y yo tengo solo dos estructuras de resonantes, pero ambos híbridos de resonancia contribuyen de igual manera. Mientras que en el caso del fenol, déjeme buscarlo, aquí está la estructura de resonancia, no todos los híbridos contribuyen de igual manera. Aquí está el caso del fenol, fíjense. Estas son las estructuras resonantes del fenol. Yo deslocalizo la carga, ¿verdad? Aquí está planteado, está invertida la estructura, pero tengo carga negativa aquí. Después deslocalizo, tengo carga negativa acá, ¿verdad? Se está quedando esto. Después de esto, deslocalizan, esto sube hacia acá y al final lo que hacen esto y esto sube hacia acá. Y lo que han hecho es una estructura resonante donde ustedes han invertido las posiciones de los dobles enlaces, ¿verdad? Cuando hicieron su resonancia. De manera tradicional como lo habíamos hecho. O sea, si nosotros partimos de esta estructura, al final ustedes van a llegar a esta estructura. ¿Qué ocurre? El fenol, ustedes se dan cuenta, tiene más estructuras resonantes, pero la contribución al híbrido de resonancia de estas estructuras, que forman en verdad carbaniones aromáticos con cargas negativas sobre los átomos de carbono, no es muy significativa. Las estructuras importantes son aquellas que localizan la carga negativa en los átomos más electronegativos. Hay dos estructuras, pero en verdad la carga se localiza sobre un átomo de oxígeno. Entonces, por esta razón, el ácido acético es un ácido más fuerte que el fenol, porque su base conjugada está mejor estabilizada por resonancia. De hecho, el pKa de este señor es alrededor de 4,8 y el pKa del fenol es alrededor de 10. No sé si esto está bien claro. Aquí Valentina nos pide, vamos ahorita con Abdul, vamos con el 11, pero vamos a responder primero esta pregunta. Para hilar todo, reacciones orgánicas pueden dar, ok, sí, sí te puedo dar un ejemplo, pero fíjate, en el parcial, básicamente lo que te interesa es que identifiquen cuando una reacción es de sustitución o de eliminación o de adición. Esto se los dio el profesor Franco, pero fíjense, de manera sencilla. Y ponemos ejemplos puntuales. Una reacción de sustitución es cuando yo tengo esto. Carbono X se rompe el enlace carbono X y al final se forma un enlace carbono Y más X. Eso es sustitución, es decir, yo paso de un compuesto saturado, le adiciono otro compuesto y llego a otro compuesto saturado más X. Esto es sustitución. Sustituyo un grupo por otro. Ok. ¿Qué es eliminación? Eliminación es la reacción inversa de la sustitución y lo vamos a ver. Ustedes tienen hidrógeno y tienen X era un halógeno y una base. ¿Qué van a hacer? Lo saben porque ustedes están pasando un compuesto saturado. Saturado es porque tengo los cuatro átomos de... El carbono ya tiene cuatro átomos, cuatro enlaces con elementos distintos. Pueden ser el mismo o diferente elemento y por eso se dice que es saturado. Mientras que una reacción de eliminación yo paso un compuesto saturado y llego a un compuesto insaturado. Básicamente me queda BH más X, es decir, paso de un compuesto saturado a un alqueno. O un alquino también se puede dar. Y adición es la reacción inversa. Es como una reacción complementaria a la sustitución. Ustedes tienen un compuesto saturado y van a llegar a un compuesto insaturado porque este señor pueda absorber más compuestos, pueda adicionar grupos al romper ese doble enlace y pasa un compuesto saturado. Entonces, un ejemplo de una reacción SN1
Vamos a hacer el ejemplo completo. Y vamos a plantearlo con un mecanismo para que vean cómo quedaría el diagrama. Un SN1. Cloruro de terbutilo. Y vamos a adicionarle ácido bromídrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo que yo sé que es una sustitución, porque cuando a mí me planteen en mi ejercicio la ecuación general, ustedes van a ver que el cloro se fue, el cloro se fue y quedó el bromo, más HCl. ¿Cuál es el mecanismo? Esto que está aquí es una reacción vía SN1. Eh, Creo que no les van a preguntar, les pueden preguntar qué tipo de sustitución es, ¿ok? Pero no si, bueno, pueden poner que es SN1, no sabría decirles si les pueden preguntar eso, pero ajá. Entonces tienen esto. ¿Cómo sería el mecanismo de reacción? Todo esto lo vamos a ver la semana que viene. Tengo CH3, carbono, se rompe el enlace carbono-cloro. ¿Cómo se rompe? Con una ruptura heterolítica, ¿ok? Heterolítica porque el cloro se lleva los pares de electrones. Entonces, en este caso es una ruptura heterolítica. Una ruptura heterolítica. Esta sería la etapa 1. Y posteriormente, cuando se forma el carbocatión, viene el bromuro y va a atacar. ¿Por dónde ataca? Por arriba o por debajo. Eso tiene que ver con la estereoquímica, pero básicamente lo que ustedes llegan es a este compuesto. Como el compuesto es no quiral, llegan al mismo compuesto. Esto todo lo vamos a ver en la próxima clase. Pero yo quiero hacer algo más, ¿verdad? El cloro se junta con aquí teníamos, acuérdense que teníamos ácido bromídrico, ¿ok? Ajá, vamos a hacer el perfil de energía en función de coordenadas de de reacción. Voy a poner un poquito más pequeño para poder hacerlo acá. Fíjense, ese es el mecanismo. Si a mí me pidiera, tengo esta reacción, proponga el mecanismo de energía en función de coordenadas de reacción, ¿ok? Primero, déjeme subir un momentico, o sea, quiero que quede aquí bien grande, ¿ok? Ajá, primero es coordenadas de reacción en función de energía. Yo lo voy a plantear en función de energía libre. Si no me dicen nada, yo puedo asumir que la reacción es endergónica, perdón, exergónica, que la energía de los productos es mayor a los reactivos, o, perdón, endergónica, delta G mayor a cero. La energía de los productos es mayor a los reactivos, o exergónica. Entonces, lo más común es asumir que es exergónica. ¿Por qué? Porque una reacción exergónica es espontánea. Es decir, ocurre de reactivos a productos. Una reacción endergónica no es favorable y ocurriría de productos a reactivos. Es decir, si se forma el producto se descompone. Entonces, es esto que está aquí. ¿Quiénes son los reactivos? Bueno, los reactivos son estas especies que tenemos acá. Era el cloruro de terbutilo más el ácido bromídrico. Entonces, esto es lo que hay que poner aquí. Cloruro de terbutilo más ácido bromídrico. ¿Qué ocurrió en la primera etapa que determina la velocidad de reacción? El estado de transición, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo la ruptura del enlace carbono-cloro.
para formar un intermediario. ¿Qué intermediario es? Un intermediario carbocatiónico terciario. Aquí, carga positiva. Ahorita, ¿qué va a ocurrir? El segundo paso que ocurre, el segundo paso que está aquí es otro estado de transición. Lo voy a poner aquí. ¿Qué teníamos en ese estado de transición? Formación de un enlace. Entonces, ¿qué ponemos en este estado de transición que está aquí? Un corchete CH3, 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 formación de un enlace. Evolución de cargas, que se me olvidó aquí. Aquí se está formando una carga parcial positiva porque voy a formar un carbocatión. Que este que está aquí es el intermediario. El carbocatión es el intermediario. Y se está formando una carga delta menos, cloruro. Y acá ocurre lo mismo. Aquí se está formando esta carga delta más disminuye y aquí una carga delta menos. Este es el estado de transición. Y finalmente el producto. ¿Quiénes son el producto? Estos señores que están acá. ¿De dónde saco toda esa información, chicos? Del mecanismo de reacción. ¿Les van a pedir un mecanismo de reacción aquí? No, porque ustedes todavía no están a nivel. A partir de la semana que viene, sí. Si el examen involucrara aluros del kilo, ustedes tendrían que hacer esto solos. Pero aquí les darían por lo menos el mecanismo de reacción o les piden el estado o les dan los estados, tal vez no el de transición, pero sí quiénes son los intermediarios y la reacción que ocurre. Entonces, el producto es este. Más HCl. ¿Quiero poner el diagrama más bonito? Sí, vamos a ponerlo. Falta algo. La diferencia de energía entre esta base y el pico más alto es algo que yo llamo la energía de activación. Y la diferencia entre este pico y acá es algo que yo llamo la energía de activación del proceso 2. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a considerar lo otro que nos dijo Valentina. ¿Qué pasa si es una reacción SN2? Una reacción SN2 es un proceso concertado y se da básicamente en productos o haluros de alquilo no sustituidos. Vamos a poner un haluro de alquilo primario. Y ahorita vamos a poner la reacción con un nucleófilo fuerte, como bromuro de sodio. ¿Qué me produce esa reacción? Sustituyo el cloro por el bromo. Generalmente la reacción es más fácil si yo aquí tuviera bromuro y cloruro como sustituyente, porque el cloro el bromo puede ser fácilmente desplazado porque es un muy buen grupo saliente. Entonces, ¿cómo se hace esa reacción? Bueno, sencillo. El mecanismo sería un proceso concertado. Entonces vamos a ver cómo puedo ponerlo. Aquí tengo el cloro en el plano. Estos dos hidrógenos vamos a ponerlo como un paraguas. Y aquí tenemos un bromuro. Entonces, en una SN2, que no se asusten, esto no lo tienen por qué saber, pero el ataque es por la cara opuesta. Lo que quiero es para que vean qué voy a hacer con esto que está aquí. Entonces paso por un estado de transición en el cual se está rompiendo el enlace carbono-cloro con una delta menos, se está formando un enlace carbono-bromo con una carga delta menos, hidrógeno, hidrógeno, CH3. Este es el estado de transición. ¿Y qué obtienen al final? Al final van a obtener que tienen carbono, hidrógeno, esto, CH3, bromo. Fíjense, el compuesto que yo estoy llegando, esto es un bromuro de etilo. Es un compuesto que no es quiral.
Entonces, es un proceso en una sola etapa. Entonces, si es un proceso en una sola etapa, es un proceso concertado. ¿Cómo dibujo eso en un perfil de energía en función de coordenadas de reacción? Aquí tengo las coordenadas de reacción y aquí tengo la energía. Si lo quiero, vamos a dibujarlo en función del entalpía. Vamos a suponer que la reacción de los productos sigue siendo más estable que la de los reactivos. O sea, es este delta H, que voy a obtener aquí, es menor a cero para que mi reacción sea espontánea. Entonces, ¿qué tengo en los productos? En los reactivos, perdón, tendría cloruro de etilo más bromuro de sodio. Proceso concertado. ¿Qué tengo en los productos? En los productos tengo un un bromuro de etilo más cloruro de sodio. ¿Y cómo es el estado de transición? Bueno, el estado de transición, que es lo que yo dibujo, vamos a quitar esto acá, va a ser este estado de transición que está aquí. El bromuro, carbono, hidrógeno, CH3, cloruro, delta menos, listo. Este sería el perfil de energía. Entonces, esa es la diferencia que tenemos, Valentina, entre un proceso concertado y otro proceso concertado. No, creo que hasta lo que tengo entendido solo basta efecto inductivo. Déjeme, ajá, Ana, puedes preguntar y déjame ir buscando el ejercicio 11 de la guía que me lo preguntó Abdul. Ajá. Profe, cuando estaba estudiando, varias páginas me dicen que la E2 y la SN, perdón, que la E1 y la SN1 llevan corchetes en los estados de transición, pero creo que usted no lo hizo ahorita con corchetes. ¿Es Déjame. necesario que nosotros pongamos los corchetes? O sea, especifiquemos, este es un estado de transición, este es un intermediario. Ya va, espérate. Sí, fíjate. Ya, pero es que creo que, ajá, fíjate que están con corchetes los estados de transición en los perfiles de energía. Aquí, generalmente uno no hace el estado de transición porque uno, en la SN1, dibujas el intermediario, no el estado de transición. Y otra cosa, la reacción competitiva de la SN2, del SN1 es la E1 y de la SN2 es la E2. Pero estoy viendo que están preguntando mucho de esto. O sea, ustedes nada más tienen que saber qué es una reacción de sustitución o de eliminación solo en el esquema, no las bases, ¿ok? O sea, más o menos que un estado de transición. Esto lo vamos a ver en el próximo tema. Este es el próximo tema, no se me adelanten, ¿ok? Esto lo vamos a ver con bastante calma. Esto nos vamos a dedicar muchísimo. Ustedes van a ser expertos en sustitución y eliminación, ¿ok? Pero el estado de transición sí lo dibujas con unos corchetes. El intermediario no. El intermediario lo dibujas de esta manera. Voy a hacer el 11. ¿Tienes alguna otra duda, Ana? Déjeme buscar el 11 que me lo... Sí, profe, no sé si después de hacer el 11 podemos hacer el 35. ¿Cómo no? Vamos a hacer el 11 y después el 35. Déjeme ver qué hora porque es que no quiero... déjeme... Ajá, ok. Sí, nos quedan 45 minutos. Ok, vamos a hacer el 11. Ya, disculpe. Ok, el ejercicio 11 me dice lo siguiente. Complete las siguientes reacciones químicas e indique hacia dónde se encuentra el desplazado el equilibrio químico. Ok, perfecto. Esto lo expliqué también en la mañana. Fíjense, para ustedes comparar una reacción ácido-base, para que ocurra una reacción ácido-base, ustedes siempre tienen un ácido de un lado, ¿verdad? Un ácido 1 que va a reaccionar con una base 2 para formar un equilibrio ácido-base que va a formar un ácido 2 más una base 1. ¿Qué significa este? Que el ácido 1
tiene una base, vamos a ser más estricto, una base conjugada. 1. Y la base 2 tiene un ácido conjugado 2. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una pelea de boxeo. Ustedes para determinación de saber el equilibrio comparan la fortaleza del ácido 1 con la fortaleza del ácido 2. Si el ácido 1 es un ácido más fuerte, es decir, un pKa menor que el ácido 2, el equilibrio se va hacia los productos. Si el ácido 2 es más fuerte que el ácido 1, el equilibrio se va hacia los reactivos. ¿Qué ocurre? Que hay veces que comparar los ácidos no es factible, porque la estructura es difícil. Entonces, si me dificulta comparar los ácidos, comparo otra pelea de boxeo. O sea, tengo dos peleas de boxeo en distintos canales. Ácido 1 con ácido 2. Me parece muy difícil porque son compuestos que son cationes protonados. Me olvido, cambio al canal 2 y veo mi pelea de la base 2 con la base 1. El resultado que se llega es el mismo. Entonces, dependiendo de lo que se les haga más fácil, ustedes comparan. Entonces, vamos a ver bicarbonato con hidróxido de sodio. Bicarbonato acuoso, una base débil más hidróxido de sodio, una base fuerte, perdón, esto puede ser ácido o base, pero aquí el bicarbonato es una base más débil que el hidróxido, así que se comporta como un ácido. Produce un equilibrio de reacción que forma el carbonato más el agua. Aquí podemos tener un equilibrio, ¿verdad? Esto es un equilibrio. ¿Hacia dónde se compara? Comparemos. ¿Qué ácido es más fuerte? ¿El bicarbonato o el agua? ¿O qué base es más fuerte? ¿El hidróxido o el carbonato? Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, en el caso de las bases, el equilibrio se me haría desplazar en ese caso hacia los productos. ¿Por qué? Porque el hidróxido es una base relativamente más fuerte que el carbonato. Vamos a ver la otra comparación. Entonces, como el hidróxido, comparó esta base. Vamos a comparar aquí las bases. El hidróxido es una base más fuerte que el carbonato. Entonces, le va a quitar el protón más fácilmente al bicarbonato para desplazar el equilibrio hacia los productos. Otra comparación. ¿Cuál ácido es más fuerte? ¿El bicarbonato o el agua? El bicarbonato tiene cierto grado de acidez. Entonces, el bicarbonato cede más fácilmente el protón que el agua y por lo tanto el equilibrio se va a desplazar también hacia los productos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Nuestro equilibrio está ligeramente más desplazado hacia los productos, pero ¿qué es más fácil comparar aquí? La basicidad. Esto es más fácil comparar con esto que la fortaleza. De hecho, bicarbonato y agua son prácticamente iguales en cuanto a su acidez. Entonces, pero la base es la que me determina el grado de acidez. Vamos a ver el segundo ejercicio. Tengo un propano con amiduro. Vamos a ponerlo aquí para que resalte. Esto que está aquí, fíjense, un equilibrio. Aquí lo que ocurre es una reacción ácido-base. ¿Cuál se conforma? Es importante. Si la reacción es 1 a 1, yo voy a extraer un protón, ¿verdad? Entonces, H2H.
Fíjense que el amiduro tiene dos posibles extracciones. Yo pudiera extraer este de aquí, ¿verdad? Formo un carbanión secundario o extraer el hidrógeno terminal y formar un carbanión primario. ¿Qué ocurre? Como sabemos que los carbaniones, el orden de estabilidad es inverso a lo de los ácidos carboxílicos, yo debería formar el carbanión primario. ¿Por qué? Porque el carbono no soporta la carga negativa. Entonces, vamos a formar el carbanión primario. Es el más estable. Entonces sería, mi estructura sería y ahorita ustedes comparan. ¿Qué van a comparar? Comparen ambos lados. El ácido 1, que es un propano, esto no es ácido, con el ácido 2, que es el amoníaco. ¿Cuál sería más ácido? Aquí es más fácil que pierda el protón el amoníaco. Y si no, comparen la base 1, que es el amiduro, con un carbanión. Y aquí también termina siendo más básico y más fuerte el carbanión y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Entonces, ustedes comparan esto, comparo ácido 1 con ácido 2. El propano es más ácido, perdón, el amoníaco es más ácido que el propano, más fácilmente sea el protón. Y ahorita el amiduro tiene una carga negativa en un átomo de nitrógeno, ¿verdad? Los átomos de nitrógeno pueden soportar cargas negativas mejor que un carbanión. Entonces, el carbanión es más básico que el amiduro y el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Ah, disculpen que se movió. Hacia los reactivos. ¿Cuál es la clave? Esto es lo más importante. Plantear la reacción que se está ocurriendo. Déjenme ver, ¿tienen alguna duda aquí con el respecto con esto? Ok, por la estructura. No es una, Noeli, no es una... Tienes que ver la estructura. Por ejemplo, fíjate, cuando tú determinas la acidez, vamos a verlo aquí. Voy a determinar la acidez. Vamos a suponer que esto reaccionar, aunque esto no va a reaccionar en agua, pero tú tienes esto. Y esto reacciona, ¿verdad? Para darte tu base conjugada, ¿verdad? El ácido, si es un ácido y forma una base conjugada, quiere decir que él perdió un protón. Más protón. ¿Qué ocurre? Tú analizas la fortaleza de un ácido depende de la estabilidad de su base conjugada. Esta base conjugada es un carbanión, es una especie exageradamente reactiva. ¿Por qué? Porque localizo carga negativa en un átomo que no quiere la carga negativa. Él se siente súper incómodo con esa carga negativa. Y ves, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, si podemos ponerlo en agua, bueno, en este caso el amoníaco está perdiendo un protón. Su tendencia es a ganarlo, ¿ok? No, en agua no pudiéramos verlo, tiene que ser en otro medio de reacción. Vamos a verlo sin medio de reacción. Porque si lo ponemos con agua, el amoníaco es más básico que el agua y le va a extraer el protón. Por eso es que no lo estoy considerando. Sería esto. Entonces analizas esto, las bases conjugadas. La fortaleza de un ácido depende de la estabilidad de quién, de su base conjugada. Si es una base conjugada estable, significa que no es reactiva, que ella soporta esa carga negativa, como el caso del ácido clorhídrico, cuando él se ioniza completamente, forma H más cloruro menos. Y aquí él es estable. Él soporta esa carga negativa y él prefiere estar así que protonado. ¿Qué ocurre aquí? Que esta carga negativa en un carbanión es muy grande, además que tiene efectos inductivos más I,
y por lo tanto él va a revertir el equilibrio. Igual pasa acá, pero ¿quién soporta mejor la carga negativa? ¿Un nitrógeno o un átomo de carbono? El nitrógeno. Entonces, esto es una base más reactiva que este señor. Así lo haces. Comparas sus equilibrios de ionización. No sé si quedó claro eso. Tienen que comparar todas las estructuras que se están formando. Déjenme ver que creo que era el... Ana, el 35. Sí, profe. Ok, esto es el ejemplo típico de un ácido carboxílico extendido. Esto, fíjate, este ejercicio lo tienden a preguntar muchísimo en el laboratorio de química orgánica. Fíjate, yo les digo hasta los clásicos. O en el o a veces en los parciales de Orgánica 2. Orgánica 2 corrige por palitos. O sea, por ejemplo, no es como que del 1 al 20 como nosotros. Ellos corrigen. Tú para tener 20 puntos tienes que tener 100 palitos y cada procedimiento es un palito. Entonces te van sumando los palitos y suma. Entonces, vamos a ver. El ácido carboxílico. Tienen el ácido carboxílico, entonces, fíjense. La vitamina C es un ácido ascórbico. Nos pregunta, ¿a qué se debe que el ácido ascórbico, vitamina C e hidroxicetona sean considerados compuestos con características ácidas a pesar de no poseer estructuras de ácidos carboxílicos ni fenoles? Ok, plantee las reacciones involucradas que impliquen la extracción del protón más ácido. Entonces, ya vamos a ver aquí. Profe, mi duda allí es que yo digo que los hidrógenos acídicos son los que están en los OH de abajo, porque son los más fáciles de sacar, porque se estabilizan, porque van a tener resonancia. Pero no sé por qué uno es prioritario que el otro, porque yo entendí, por ejemplo, que si quitamos el de la derecha, el OH, perdón, el H de la izquierda se va a ir solo por resonancia. Ok, Pero, fíjate, vamos a hacer algo para aclararle a tus compañeros. Primero, tienes toda la razón. Los protones de abajo son los más estables. Pero antes de ir allá, quiero explicarle a tus compañeros para que no se me equivoquen en el parcial. Porque fíjense, yo creo que nosotros somos una de las pocas materias que la verdad que a nosotros no nos causa satisfacción, más bien nos frustra que ustedes salgan mal. Entonces, fíjense, si ustedes extraen, chicos, los protones de los alcoholes, ya se los pongo ya, tengo un problema aquí. Imagínense que extraemos los protones de los alcoholes y ahorita voy con los de abajo y te explico cuál de los dos es más ácido. Vamos a hacer la resonancia de los dos hoy. Y ahí vemos, pero fíjense, yo voy a extraer un protón de un alcohol. Si uno extrae uno de estos protones, ¿verdad? Disculpen que se los dibujé. Uno de estos protones, ¿qué pasa? La carga negativa se queda aquí, localizada. Entonces, eso es muy reactivo y no es muy estable. Si ustedes ven la estructura, vamos a preguntarle aquí a la inteligencia del navegador que tiene incorporado Google. Fíjense, el pKa de los alcoholes varía entre 15,5 y 19. Eso no es ácido. O sea, cuando es mayor, cuando es 10 es un ácido débil. Imagínense, 15 es mucho más. Acuérdense que esto está 10 a la menos 5. Entonces, no es un ácido débil. Vamos ahorita, una vez que entendemos eso, que esos protones no son acídicos, yo tengo dos estructuras. Vamos a poner, Ana, este es el 1, vamos a poner que este es A y este es B. Vamos a extraer el protón A menos HA. Y por simplicidad a esto lo voy a llamar R. Entonces me va a quedar esto que está aquí. No, vamos a extraer primero HB. HB para que vean, para no responder la pregunta. HB. Aquí tengo R, ¿verdad? Y aquí tengo OH
y aquí tengo O menos. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí tú vas a deslocalizar por resonancia. Esto que va aquí va acá y esto va acá. Entonces, ciertamente, esta estructura resonante te da sin. Aquí tenemos OH. Y fíjense que aquí tienes la carga negativa sobre un átomo de carbono. Tienes un efecto inductivo menos I de este grupo. Aquí tienes 2, 4, 6 y 8. Pero este señor también tiene un efecto de resonancia. Entonces aquí hay repulsión entre esos pares de electrones. Pero eso sí es un protón acídico, como tú dices. Pero no es el más acídico. El más acídico es cuando tú extraes menos HA. Cuando extraemos menos HA, ¿qué nos queda? Nos queda esto. R. H. Carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, esta estructura resonante que está aquí, que te voy a dibujar, va a ser un protón acídico porque voy a formar esto que está acá. Fíjate, entonces, ¿cuál de las dos es más estable? Esta estructura, la extracción del protón A. ¿Por qué? Porque la carga negativa se deslocaliza por resonancia entre dos átomos de oxígeno. Entonces, eso es un híbrido contribuyente a la resonancia. Este es el caso, voy a cambiar de color para que lo veas bien, de lo que llamamos un ácido carboxílico extendido. ¿Por qué? Este sistema, que es un doble enlace, esto que está aquí, y esto que les estoy dibujando en verde es lo que llamamos en los compuestos orgánicos como ácidos carboxílicos extendidos. Ok, vamos con el B. Fíjense, el B lo voy a resolver aquí arriba. Déjenme poner esto aquí. El B es lo mismo. Aquí ninguno de estos protones es acídico. Estos protones que están aquí pudieran llegar, por ejemplo, este protón que está aquí pudiera llegar a ser acídico, estos dos protones. ¿Por qué? Porque una vez que se forme, la carga negativa se deslocaliza por resonancia en torno a todo el sistema B. Pero me pegué en el protón más acídico, y el protón más acídico aquí es el del OH. Básicamente, cuando yo formo su base conjugada, sería esto que está aquí, cargado negativamente, y aquí tendría dos grupos metilo. Entonces, esto se deslocaliza por resonancia. Aquí tendría CH3, CH3. Entonces, por este motivo es que consideramos que la molécula de, ¿cómo es que se llama el compuesto? Se me fue, hidroxicetona también es un
compuesto que es ácido, a pesar de que no tenga estructuras de fenoles ni de ácidos carboxílicos, porque este sistema que está acá, vamos a colocarlo en rojo, este también es la parte del ácido carboxílico extraído de la estructura. No sé si quedó claro, Ana, la parte del ejercicio, porque la acidez. Déjenme ver si hay más preguntas en el chat. Ajá. Sí, quedó claro, profe, gracias. Ok, sí. Ángel, ya va. Ok, fíjate, el medio de reacción es una característica que nosotros generalmente las personas no consideran. Esto me imagino que es la reacción del nitrógeno con el agua. Sí, debería ser un solvente polar aprótico. Es más, ni siquiera un solvente polar aprótico. Tú deberías poner a reaccionar ese amoníaco con una base muy fuerte, más fuerte que la base que el amoníaco, para que les traiga el protón y formes el amiduro. Y generalmente esos son bases que son de este tipo. Casualmente son carbaniones. Esta carbanión sería, porque uno no tiende a considerar los medios de reacción, pero el medio de reacción es importante. Ese es el que te dice, porque por ejemplo, un ácido como el ácido acético, que apenas tiene 2 átomos de carbono, es un ácido débil en agua. Y básicamente no es porque él no pierde el protón de manera eficiente, sino porque el agua, como ya tiene 2 carbonos, le dificulta solvatarlo. Y él forma puentes de hidrógeno con el carboxilato, pero el carbono es hidrófobo y no es soluble. Por ejemplo, esto que está aquí. Vamos a abrir Wikipedia. Esto se llama terbutil litio. Generalmente esta es la base que uno utiliza. Fíjate, esto es un carbanión. Y es un carbanión que es una sal. Él es sumamente reactivo. ¿Por qué es sumamente reactivo? Porque es un carbanión terciario. Para poderlo estabilizar y que esta carga se quede aquí, tienes que ponerlo con una sal. Entonces, cuando tú colocas el terbutil litio con el amoníaco, esto va a ser tan básico que le vas a extraer el protón fácilmente. Vamos a ver cuál es, para ver si lo tiene en la literatura. Fíjate, el Pksoa, recuérdense que Pksoa más Pk sub B es igual a 14, es igual a Pk sub W 14, pero eso es en agua, fíjense. El amoníaco, Ángel, tiene un Pksoa, porque me lo están dando, recuérdense la relación. Vamos a poner. Pksoa, generalmente nosotros trabajamos con Pksoa, ¿verdad? Ya, ok. Esto, ok. Generalmente nosotros trabajamos con Pksoa. Un momento. Lo que pasa es que sin querer presiono un lápiz de la tableta digitalizadora, un botón y se queda. Ya, para ver. Ok, ya listo. Ajá, entonces fíjense, la relación Pksoa. A menor Pksoa, el compuesto es más ácido. Pero cuando el Pksoa es más alto, el compuesto es más básico. Entonces, fíjense estos valores que están acá. Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a leerlo. Ok. Me dice, en química orgánica el Pksoa es una referencia básica del ácido conjugado, eso lo sabemos. Existe la diferencia ambiental entre el terbutil litio es de varios órdenes de magnitud respecto al amoníaco. El Pksoa al terbutil litio es de 53, o sea, imagínense, él no es ningún ácido, él se comporta como una base. Y el Pksoa del amoníaco, de su ácido conjugado es 9,25 apenas. Entonces, para formar el ion amiduro es de aproximadamente 38. O sea, ustedes verán esta reacción que les estaba diciendo de amoníaco, ¿verdad? Para formar el ion amiduro, ¿verdad? ¿Verdad? Más un protón, eso que no estamos considerando el medio de reacción,
pudiera ser perfectamente esta reacción terbutil-litio esto lo ven con detalle en Orgánica 2, más amoníaco. ¿Qué pasa? Si el pKa fíjense, aquí lo dice, el amoníaco, el ácido conjugado pKa de 11. Sin embargo, el pKa del amoníaco actuando como ácido es extremadamente débil para formar amiduro. Es de 38, pero en una escala de potencia, estas 16 unidades de pKa es demasiado. Literalmente, al ver el amoníaco al terbutil litio, esto, de hecho, este equilibrio casi ni existe. Vamos a ponerlo como una reacción directa. Es tan fuerte como base el terbutil litio y como nucleófilo que forma esto. Ya les respondo. Más amiduro. De hecho, ¿para qué se utilizan estos reactivos de terbutil litio? Se utiliza para adicionar cadenas carbonadas. Esto actúa, por ejemplo, si ustedes tuvieran un haluro alquilo con esto cargado negativamente acá, y yo tuviera, por ejemplo, un cloruro de etilo, esto es un nucleófilo fuertísimo, y lo que hago es que, fíjense, estoy adicionando una cadena carbonada a mi compuesto. Claro, este va a ser complicado porque tengo un poquito de impedimentos estéricos, pero déjenme ver la pregunta. Pero para eso se utiliza. Ajá, creo que había una pregunta. Ajá, Ana, puedes preguntar. No hay preguntas en el chat. Profe, yo le iba a preguntar sobre el ejercicio 16, porque en el C, mi lógica me dice que el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda, hacia los reactivos. El, Pero en el lado práctico, el pK del de la ácido base benzoico, del ácido de los reactivos, el ácido benzoico, el de abajo, el tercero, sí. el tercero, fíjate, el pKa del ácido benzoico es mayor que el del ácido fórmico, por lo tanto el reactivo se te desplaza hacia los productos. ¿Por qué? Tienes que ver el equilibrio ácido-base. Ese casualmente lo vimos ahorita. Fíjate, vamos a preguntarle a ella, es hasta hacia los productos. Pero si quieres vamos a preguntárselo para que lo vea. El pKa, ese es el ácido fórmico y pKa del ácido benzoico. Fíjate, el pKa del ácido fórmico es 3,75 y el del ácido fórmico es 4,20. El equilibrio se desplaza, déjame ver el ejercicio. Ok, hacia los productos. Acuérdense de algo. Ustedes lo que van a hacer es comparar. Pero ¿por qué se desplaza hacia los productos? Vamos a analizar los ácidos. Disculpen el antivirus aquí, fíjense. Aquí, este es el ácido 1, ¿verdad? Ácido 1. Y aquí tengo el ácido 2, ¿verdad? Aquí tengo la base 1, o perdón, base 2, base 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir sencillamente es que ustedes van a comparar este ácido con este ácido, cuál es más fuerte vamos a ver hacia dónde se desplaza el equilibrio. O compara esta base con esta base. Comparar las bases es complicado y yo sé de dónde sale tu duda, Ana. Vamos a plantear el equilibrio ácido-base del ácido fórmico en agua. Si se enredan para ver hacia dónde va el equilibrio, planteen el equilibrio ácido-base en agua. Eso les va a ayudar. Listo. Estamos aquí. ¿Qué pasa? El ácido fórmico es un ácido fuerte porque su protón
se extrae con bicarbonato debido a que su base conjugada es estable, básicamente porque la carga negativa puede localizarse sobre los átomos de oxígeno. Tenemos esta estructura, ¿la ves? Contribuye al híbrido de resonancia. Pero vamos a ver, cambiamos de color y vamos a ver el ácido benzoico. ¿Qué ocurre con el ácido benzoico? Con el ácido benzoico va a ocurrir exactamente lo mismo. En agua se forma, déjenme ver si yo puse H3 o más aquí para ser estricto, ok, H3 o más, que es, consideramos la teoría de Lewis, ok. Acuérdense, si les preguntan, por ejemplo, cómo se compuesta un reactivo, analicen si se comporta como Lewis, como ácido de Lewis, ácido de Bronsted-Lowry, base de Lewis o base de Bronsted-Lowry. En este caso, un protón más mi estructura. ¿Qué ocurre? Aquí yo tengo una estructura resonante. Y esta estructura resonante se deslocaliza entre los átomos de oxígeno. Hasta aquí, Ana, todo bien. Pero ¿qué pasa? Tenemos el anillo aromático. Este anillo aromático, fíjate. ¿Qué hace el anillo aromático? Generalmente el grupo fenilo tiene un efecto atractor menos I. Pero ¿qué ocurre? Él también tiene una capacidad que tiene un efecto dador por resonancia. Déjenme, porque necesito poner esto pequeño para que vean algo. Entonces, ¿qué significa que él tenga un efecto dador por resonancia? Que yo puedo tener una estructura de este estilo. Esto se mueve para acá, vamos a ponerlo en otro color. Esto se mueve para acá, pero para no explotar ese átomo de carbono, este átomo, tengo que mover esto hacia acá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aquí está. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que el efecto más R que tiene el grupo fenilo, el anillo aromático, hace que, fíjense, aquí cuántas cargas negativas teníamos. Una sola carga negativa, ¿verdad? Y aquí, ¿qué hace? Ese efecto de resonancia hace que aquí los átomos de oxígeno ahorita alberguen dos cargas negativas. Entonces eso hace que la base conjugada del ácido benzoico, que es el benzoato, sea una base conjugada más fuerte que la base conjugada eh, del ácido fórmico, que es el formiato. O pueden llamarlo como el metanoato, que es la base conjugada del ácido metanólico. Entonces, analicemos. Si comparo ácido con ácido, me dificulta. Comparemos base con base. Esta base, vamos a colocarla en negro, que es el benzoato, es una base más fuerte que el formiato. Por lo tanto, se va a protonar más fácilmente y va a desplazar el equilibrio hacia los productos. Y si este ácido, el ácido benzoico, tiene una base conjugada más fuerte, quiere decir que es menos estable. Y el ácido fórmico tiene una base conjugada más estable, significa que es más débil. Por lo tanto, este ácido va a ser más fuerte. Entonces, el ácido fórmico es más fuerte porque su base conjugada es más estable y más débil. Cede más fácilmente el protón. Y como el benzoato es una base más fuerte que el formiato, desplaza el equilibrio hacia los productos. Ana, ¿pude aclarar tu duda o cualquier otro estudiante que tenga alguna duda respecto a esto? Sí, profe, yo lo estaba planteando totalmente al revés. Tienes que ver, fíjate, si se confunden, ustedes analicen las estructuras. Si llegan un momento que se trabaron y no pueden analizarlo, entonces tranquilos. Ustedes van a plantear el equilibrio ácido-base como
si estuviera reaccionando un reactivo con agua y el otro reactivo con agua. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a ver la estabilidad de la base conjugada. Recuérdense, ácido, estabilidad de base conjugada. Base, si es de nitrógeno, disponibilidad al par de electrones. ¿Tienen alguna otra duda que les pueda aclarar? El ejercicio, tienen los paneles, están buenísimos los paneles para la parte de separación de mezclas. Lo que pasa es que a veces yo siento que ustedes están colapsados. Soy consciente de eso, tienen muchas actividades, muchas evaluaciones. Y si no hay más preguntas, yo tengo para ver si hay aquí. Recuérdense de los efectos inductivos. Por ejemplo, acá. Yo podré... Ajá, aquí. Listo. Un momento ya. El efecto inductivo, recuérdense. Aquí tengo... Esto es un ácido. Creo que esto es un pointer muy... Ajá. Esto es un ácido, ¿verdad? Un ácido carboxílico. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Este es el ácido 2-cloropentanoico. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre cuenten los carbonos, porque hay veces que les cambian el número de átomos de carbono y todo cambia. 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense, estamos comparando ácidos derivados de ácidos pentanoicos que tienen sustituyente en posición 2, sustituyente en posición 3 y sustituyente en posición 4. Entonces, ¿qué reacción ocurre básicamente? El ácido pentanoico, déjenme ver si puedo utilizar la tableta digitalizadora aquí. Voy a hacerlo con el mouse, disculpen si no queda muy bien. Ajá, el ácido pentanoico, ¿verdad? Reacciona en agua, ¿verdad? Vamos a poner el cloro pentanoico, ¿verdad? Esto va a reaccionar, ¿verdad? Este ácido pentanoico, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, cloro pentanoico más agua. Básicamente para producir el ion hidronio más su respectiva base conjugada, CH3, CH2, CH2, CH, cloruro, COOH. Hasta aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, COH no. Aquí yo ya perdí este protón y lo doné. Y aquí lo que tengo es O menos. Entonces, aquí tengo unas cargas negativas que ya lo hemos visto varias veces que se localizan por resonancia sobre los átomos de oxígeno. Aquí, toda esta estructura, todos los carbonos tienen una hibridación sp3. Entonces, el efecto de resonancia aquí está limitado, ¿ok? Porque no tengo un sistema pi conjugado. El sistema pi conjugado aquí no existe. Aquí lo único que existe es el efecto inductivo. El cloro tiene un efecto inductivo menos I, atraencia electrónica. Entonces, mientras el cloro mientras más átomos de cloro electronegativo estén más cerca del centro de reacción, el centro de reacción yo lo denomino aquí como el centro en el cual se pierde este protón. Del centro de reacción significa que está más cerca de la base conjugada y lo estabilizan. Entonces, el compuesto más ácido aquí es el compuesto A. Le sigue el compuesto B y después el compuesto C. ¿Por qué? Por el efecto inductivo. Él lo que hace es extraer densidad electrónica de estos átomos de oxígeno al átomo de cloro. Y por lo tanto, el compuesto va a ser mucho más ácido a medida que yo tenga mayor grupo atractores de densidad electrónica por efecto inductivo cercanos al centro de reacción.
No sé si tienen alguna otra duda al respecto. Por ejemplo, este 21 tiene que ver con resonancia, pero este está muy bueno. Vamos a llevarlo al Canvas para que lo vean. Fíjense, les pregunta lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes compuestos será más básico? Básico significa que él toma sus protones. Entonces, básicamente, si asumo el equilibrio ácido-base con agua, lo que yo estoy asumiendo es que estas especies que están acá, ¿verdad? Más, por ejemplo, agua, más básico significa que él va a formar un ácido conjugado. Aquí, ok, perdón, toma un protón y aquí acuérdense, hidroxilo, vamos a hacer cónsonos. Eso es lo que me está preguntando. Y el tercero sería esto que está aquí. Disculpen, es un... Ajá, tiene un hidrógeno, ¿sí? Abajo. Entonces, fíjense, ahorita voy a disminuir el tamaño de la pantalla para que puedan ver las tres estructuras al mismo tiempo. Esto sería básico. ¿Qué significa que se está comportando forma ácidos conjugados? ¿Cuál ácido conjugado es más estable? El que tenga el par de electrones más disponible. ¿Quién tiene el par de electrones más disponible? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque él es una mina cíclica, ¿verdad? Tipo secundaria. Fíjense, tengo ese nitrógeno está unido a un átomo de carbono y a dos átomos de carbono. Tengo doble efecto inductivo, entonces. Este par de electrones está muy disponible. ¿Qué pasa con este par de electrones? Este par de electrones está totalmente deslocalizado por resonancia. Y aquí se deslocaliza entre un solo grupo acilo y aquí entre dos. Entonces, si yo considero el carácter básico, vamos a hacer un orden creciente de basicidad. El más básico es B, después le sigue A y de último C. ¿Por qué? Porque ese par de electrones no está totalmente deslocalizado en torno al anillo, en torno a los grupos carboxilo, ¿verdad? En C. En D está disponible 100% y en A está localizado sobre un grupo ácido. Ahorita me pregunta la otra parte, ¿cuál será más ácido? Cuando yo digo qué compuesto será más ácido, vamos a plantearlo. Ácido, entonces, en este caso, sería la pérdida de un solo del protón. En agua, ¿verdad? Ahorita él no toma un protón, sino que lo da. Viene la molécula de agua, ¿verdad? Y toma este protón de aquí. Entonces, ¿qué me quedaría? H3 o más. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, este par de electrones se deslocaliza por resonancia hacia acá. Entonces, esta base conjugada está estabilizada por la estructura resonancia que tenemos.
Ok, el segundo compuesto, ¿qué ocurre? El segundo compuesto no tiene grupos carboxilos, ¿verdad? Entonces, el C del protón forma H3 o más. La carga negativa está totalmente localizada y disponible aquí. Y el tercer protón, perdón, es un protón, vamos a colocarlo aquí. Entonces, pierde este protón aquí y ¿qué va a pasar? Tengo carga negativa, ¿verdad? Pero ahorita ¿qué pasa? La carga se deslocaliza por resonancia a este lado del anillo y hacia el otro lado del anillo. Entonces, fíjense, el orden se invierte. Ahorita quiero hacer un orden decreciente de acidez. El más ácido sería el compuesto C, porque al perder el protón deslocaliza carga sobre dos anillos. Después vendría el compuesto A, que tiene efecto resonante, y el menos ácido sería el compuesto B. ¿Por qué? Porque el compuesto B es el que tiene el par de electrones localizado. Entonces, déjenme ver si vamos a hacer el orden creciente. Fíjense. Este sería basicidad. ¿Y el orden de acidez cuál sería? C sería el más ácido porque la carga se localiza por resonancia. Después le vendría A y de último le vendría B. Acidez. Orden creciente de basicidad, orden creciente de acidez. Fíjense cómo se invierten los órdenes. No sé si esta parte quedó clara. Tienen que analizar cada ejercicio, cada molécula en particular, o sea, poco a poco. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Que bueno, Chantal, que entendiste. O lo dejamos hasta aquí para que descansen. En realidad son las 2:30, tienen el parcial. Me imagino que tienen otra clase a la 1 o a las 2 y tienen el examen a las 3 si no me equivoco. A ver si no me salté ninguna pregunta. Bien. Ok, creo que respondimos todas sus dudas. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, déjenme parar la clase. Déjenme parar la clase aquí. Hasta aquí la clase de ejercicios de las secciones A